Depresión de la mandíbula. Ponemos al paciente en sedestación. Colocamos el goniómetro a través de la línea media dental superior. Pedimos que al paciente haga la depresión de la mandíbula y medimos. Sus rangos son de 5 centímetros y medio. Protusión mandibular. Colocamos el goniómetro en la línea media superior. Pedimos al paciente que realice la protusión y vemos que hay una diferencia de 0,5 centímetros, lo cual se considera normal. Vamos a realizar el desplazamiento lateral al paciente. Vamos a tomar de referencia la línea dental superior e inferior. Vamos a pedir que el paciente muerda. Vamos a realizar el desplazamiento lateral derecho. Tenemos un desplazamiento de 1,5 centímetros, lo cual es normal. La goniometría, flexión y extensión del raquis cervical. Colocaremos el goniómetro a 90 grados. El eje va a estar en el conducto auditivo. La rama fija en dirección con el temporal y el vértex. La rama móvil en dirección de las fosas nasales. Pedimos al paciente que realice una flexión y guiaremos. El paciente posee 30 grados de flexión. Continuando con la extensión, esperamos que el paciente realice la extensión y mediremos. El paciente posee 32 grados. Vamos a medir la inclinación cervical. Para esto debemos tener al paciente en sedestación con la columna recta y pelvis estabilizada. El goniómetro debe estar en posición 0. El eje o fulcro debe estar sobre la apófisis espinosa de C7, la rama móvil y fija, colocados en la línea media de la cabeza hacia el vértex. Pedimos al paciente que realice una inclinación lateral derecha y medimos. En este caso presenta 38 grados. Una inclinación lateral izquierda. Y en este caso presenta 34 grados. Con la rotación cervical pediremos al paciente que esté en sedestación. El eje debe estar en el vértex del cráneo, sobre el vértex del cráneo, la rama fija en la línea miacromial y la rama móvil en la línea de la nariz. Pediremos al paciente que realice una rotación. Mediremos en conjunto con la línea de la nariz y el paciente posee 60 grados. Continuando con la rotación izquierda, vamos a pedir al paciente que la realice y medimos en conjunto con la línea de la nariz y el paciente posee 55 grados. Listo. Columna dorso-lumbar, vamos a hacer flexión y extensión. Primero vamos a medir la columna, empezando desde C7 hasta S1. Tenemos 51 centímetros, vamos a pedir que el paciente realice una flexión, por favor. De 51 pasó a 61. Listo. Continuando con la extensión, del mismo modo, desde C7 hasta C1. La columna medía 51 centímetros, vamos a pedir que realice una extensión, viendo cuánto se acorta la columna. Llegó hasta 41, lo cual se acortó 10 centímetros. Listo, para la inclinación de la columna dorso-lumbar, el paciente debe estar de pie, el goniómetro a 180 grados, el eje debe estar en la apófisis espinosa de C1, la rama fija en apófisis espinosa del sacro y la rama móvil en la apófisis de la columna dorsal. Vamos a pedir que el paciente realice una inclinación lateral izquierda, medimos
nos da un rango de 15 grados. Para la derecha, por favor. Medimos, nos da un rango de 18 grados. Para la rotación de columna dorso-lumbar, el paciente debe estar en pie, ergonómetro en 0 grados. La rama fija debe estar alineada en conjunto con la línea miocromial, la rama móvil con la cresta en conjunto con la cresta ilíaca, y el eje debe estar sobre el vértex. Pedimos que el paciente realice una rotación derecha y medimos. El paciente tuvo 50 grados. En este momento se realizará la abducción de hombro. El paciente debe estar en decúbito supino. La posición del goniómetro es 90 grados y pediremos al paciente que realice una abducción. El eje de este será el punto central de la cabeza del húmero. La rama fija deberá estar alineada con la línea medioaxiliar y paralelo al esternón. La rama móvil de la cabeza en la cabeza del húmero, y el rango que se obtuvo de esto fue de 120 grados. En caso de la aducción se tomarán los mismos rangos que se realizó en la abducción, y el rango que se obtuvo en este fue de 22 grados. Continuamos con la flexión del hombro. Colocamos el goniómetro a 90 grados en la cabeza del húmero. Pedimos al paciente realizar una flexión de hombro con la rama fija en la línea medioaxiliar, la rama móvil en la línea del brazo, y el rango que se obtuvo de esto fue de 126 grados. Para la extensión, el paciente deberá estar en decúbito prono. Se colocará el goniómetro en la misma posición que se realizó en la flexión y el rango obtenido fue de 22 grados. Para la rotación externa, el paciente deberá estar en decúbito supino. Pediremos que realice una rotación externa. Posición del goniómetro 90 grados, el eje en la articulación del codo, la rama fija alineada con el brazo, la móvil continua con el movimiento del brazo, y el rango que se obtuvo del brazo era de 62 grados. Para la rotación interna será lo mismo que en la rotación externa, teniendo como resultado 75 grados en la parte de la rotación interna. Para la flexión de codo, al paciente se le pedirá que recueste su brazo sobre una almohadilla o algún objeto, pidiéndole al paciente que realice una flexión. La posición del ergonómetro debe estar en 90 grados, el eje sobre la proyección del hueso piramidal, la rama fija alineada a la línea longitudinal del cúbito, la rama móvil alineada a la línea medial del quinto metacarpiano, y los rangos obtenidos fueron de 164 grados. Para la extensión, las ramas y la posición del goniómetro serán las mismas, dándonos como resultado 1 grado. En la pronación, el paciente deberá estar en bipedestación. Se colocará el goniómetro en la punta del tercer dedo, procediendo a llevar la mano en supinación y pronación, los cuales tienen un rango de 88 grados en pronación de muñeca y 70 en supinación. A continuación tenemos la flexión y extensión de muñeca. Paciente se le pide estar en sedestación con el brazo apoyado en la camilla o en su pierna. Posición del goniómetro va a ser 180, el eje en el borde cubital ligeramente por delante de la apófisis estiloides cubital, la rama fija en la línea media longitudinal del cúbito y la rama móvil alineada al quinto metacarpiano. Los rangos obtenidos tanto en flexión como extensión: en flexión se obtuvo 80 grados y en extensión se tuvo 55 grados. Para la desviación radial y cubital, el paciente igualmente en sedestación, goniómetro en 180, su eje con proyección superficial al hueso grande, alineada al antebrazo, la rama fija y la rama móvil alineada a la mano derecha con referencia al tercer metacarpiano. Los rangos fueron de 20 en radial y 28 en cubital. En la extensión metacarpofalángica, el rango fue de 0 grados. La alineación del goniómetro debe encontrarse
a 90 grados. El fulcro debe que colocarse sobre la espina ilíaca anterosuperior de la cadera, que será examinada. El brazo fijo, en cambio, se la alinea a la espina ilíaca anterosuperior opuesta, y el brazo móvil se la alinea en la línea media longitudinal del fémur. Y en esta ocasión lo que se obtuvo es 30 grados en miembro inferior derecho. Ahora se hablará acerca de la flexión de cadera. Para esto el paciente debe encontrarse en decúbito supino con el miembro inferior en posición cero con una pelvis estabilizada. Y el gonímetro debe encontrarse a 180 grados. El eje se lo colocará sobre el troncante mayor. El brazo fijo se debe que estar alineado con la línea media de la pelvis. El brazo móvil se alineará con la línea media longitudinal del muslo. Y en esta ocasión el valor que se obtuvo es de 110 grados. Se medirá la extensión de cadera. Para esto el paciente debe encontrarse en decúbito prono con miembro inferior en posición cero con la pelvis estabilizada. El goniómetro debe encontrarse a 180 grados. El eje debe colocarse sobre el trocante mayor. El brazo fijo se alineará con la línea media de la pelvis y el brazo móvil se alineará con la línea media longitudinal del muslo, tomando como reparo óseo el cóndilo femoral externo. Y en esta ocasión los resultados que estuvo fue en miembro inferior izquierdo 27 grados. Ahora se hablará acerca de la flexión de rodilla. El paciente debe que encontrarse en decúbito dorsal con el miembro inferior en posición cero. La alineación del cronómetro debe estar a 180 grados. El eje debe colocarse sobre el cóndilo femoral externo. El brazo fijo se alineará con la línea media longitudinal del muslo tomando como reparo óseo el troncante mayor. Y el brazo móvil se alinea con la línea media longitudinal de la pierna. En esta ocasión se obtuvo valores en el miembro inferior derecho de 112 grados. Se valorará la rotación interna externa. El paciente debe estar sentado con las piernas colgadas, con las rodillas 90 grados de flexión, el goniómetro debe encontrarse a 0 grados, el fulcro del eje debe colocarse sobre el centro de la rótula, el brazo fijo alineado con la línea media longitudinal de la pierna, y el brazo móvil superpuesto sobre el brazo fijo. Y los valores obtenidos en rotación externa son de miembro inferior derecho 15 grados y en miembro y rotación interna en miembro derecho 30 grados. Se valorará la extensión de rodilla. El paciente debe encontrarse en decúbito prono con el miembro inferior en posición cero y el fémur estabilizado con la almohada colocada debajo de este. El goniómetro debe encontrarse a 180 grados y el eje debe estar colocado sobre el cóndilo femoral externo. El brazo fijo se alineará con la línea media longitudinal del muslo y el brazo móvil se alinea con la línea media longitudinal de la pierna. En esta ocasión el valor obtenido en el miembro inferior izquierdo es de 5 grados. Se valorará la flexión de tobillo. El paciente debe encontrarse en decúbito dorsal con la rodilla en 0 grados y el tobillo a 90 grados. El miembro inferior estabilizado sobre la camilla. Se debe alinear el gonómetro a 90 grados. El eje debe colocarse debajo del malleolo externo. El brazo fijo se alineará con la línea media longitudinal de la pierna y el brazo móvil se alinea con la línea media longitudinal del quinto metatarsiano. En esta ocasión el valor que se obtuvo en el miembro inferior derecho es de 38 grados. Se valorará la inversión de la articulación subastragalina. El paciente debe encontrarse en sedestación con las piernas fuera de la camilla, pies a 90 grados. Se debe colocar el goniómetro en 0 grados, el eje debe ir colocado sobre la inserción del tendón de Aquiles, se alineará con la línea media longitudinal de la pierna, el brazo móvil está alineado con la línea media longitudinal del calcáneo. En esta ocasión el miembro inferior derecho se consiguió 40 grados. Ahora se valorará la flexión del hallux. El paciente debe encontrarse en decúbito dorsal con la tobillo 90 grados, la articulación metatarsofalácica en 0 grados. El goniómetro debe encontrarse a 0 grados,
El eje debe colocarse sobre el dorso de la articulación metatarsofalángica. El brazo fijo debe apoyarse sobre el dorso del primer metatarsiano y el brazo fijo se utilizará para estabilizar el primer metatarsiano. El brazo móvil, en cambio, se apoyará sobre el dorso de la primera falange y los brazos obtenidos en derecho son 40 grados. Se valorará la extensión del hallux. Para este paciente encontrarse en decúbito supino con el tobillo 90 grados y la articulación metatarsofalángica en 0 grados. La alineación del ergoniómetro debe estar en 0 grados. El eje debe colocarse sobre la cara plantar de la articulación metatarsofalángica. El brazo fijo debe estar apoyado sobre la cara plantar del primer metatarsiano y se utilizará el brazo fijo para estabilizar el primer metatarsiano. El brazo móvil se apoyará sobre la cara plantar de la primera falange y el valor obtenido en el izquierdo es de Let me show you how to scratch it.